días a todos ustedes. A nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro jefe de división, el maestro Fausto Razo Vázquez, sean ustedes bienvenidos a este ciclo de conferencias de este día 6 de octubre de 2018. Tengo el gusto que nos acompañe uno de los maestros más queridos de nuestra división, el maestro Rafael Sábano Bonilla. Y tenemos el gusto que nos imparta la conferencia denominada Contrato de Hipoteca Inversa. La hipoteca inversa nace con la intención de ser una alternativa más para las personas mayores que superan los 60 años y que cuentan con una vivienda y pocos ingresos o ninguno para satisfacer sus necesidades básicas. La finalidad de esta figura es tener la posibilidad de complementar sus ingresos, ya que los sistemas de pensiones, ya sea públicos o privados, no cuentan con los recursos suficientes para promover a los jubilados los medios necesarios para tener una vida digna. Antes de empezar en la conferencia, quisiera leer una síntesis curricular del maestro Sábano Bonilla. El maestro Rafael Sábano Bonilla es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Familiar por la Universidad de Puebla. Por más de 40 años ininterrumpidos, se ha desempeñado como abogado litigante en las materias civil, familiar y mercantil. Es catedrático de la Facultad de Derecho de nuestra universidad desde hace ya 17 años, a nivel licenciatura y posgrado, impartiendo las materias acto jurídico, obligaciones, contratos civiles, obligaciones y contratación actual y derecho probatorio. Pues sin más preámbulos, pues, los dejo con el maestro Sábano Bonilla. Maestro, por favor. Muchas gracias, maestro. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Y vamos a tocar un tema interesante, porque es una reforma del 27 de marzo de 2017, es una reforma que se hace al Código Civil y la denomina el legislador la hipoteca inversa y la incluye como alguna clase o tipo del contrato de hipoteca que ustedes conocen. ¿Por qué la reforma? Por la incapacidad del Estado de poder dar a los adultos mayores una pensión decorosa. Esta figura que vamos a platicar, de la que vamos a hablar, es traída de otros países. Inicialmente estuvo y se inició en Inglaterra. Por ahí del 65, del 64, inició esa figura en Inglaterra, con el mismo objeto, que las personas adultas que tienen un bien puedan obtener recursos y tener una vida digna con sus propios bienes. ¿Sí? Posteriormente, Estados Unidos adopta la figura y resulta beneficiosa. Se dan muchos contratos, pero en el 2008, que fue la crisis financiera de Estados Unidos, llegó a su tope y de allí declinó. España la tiene reglamentada, hay instituciones de crédito que dieron este tipo de contratos y México decidió adoptarla. No en todas las entidades federativas existe esta figura jurídica.
Ustedes bien saben que el contrato de hipoteca es un contrato de garantía, es un contrato accesorio de garantía. Obviamente, si es accesorio, debe haber un contrato principal. Y esa es la primera crítica a esta figura. ¿Por qué? Porque la misma ley, la misma reforma, define a la hipoteca inversa como un contrato autónomo, como si fuese un contrato principal. ¿Sí? Pero vamos a encontrar otros elementos dentro de la clasificación de los contratos. Miren ustedes, la definición que nos da el código dice que es un contrato mediante el cual una entidad financiera se obliga a pagar una cantidad de dinero predeterminada a la persona adulto mayor o a su beneficiario, que puede ser su cónyuge, su concubina o su concubinario, de edad igual a él, o sea que rebase los 60 años. ¿Sí? Puede pactarse que sea en una sola exhibición, la entrega de la cantidad prestada, para mí sería cantidad mutuada, o en parcialidades de acuerdo al nivel de vida. Puede existir, la ley prevé que el adulto mayor solicite que la cantidad que le van a entregar se destine a un fideicomiso. La ley dice podrá, no deberá. Y va a ser voluntad del adulto mayor que la cantidad que le presten, que la cantidad que reciba para vivir, se la administre un fideicomiso. Este fideicomiso lo va a constituir la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, allí viene un problema de burocratización. ¿Por qué? Pues porque le van a dar el dinero, la institución de crédito va a pasar a la institución de crédito fiduciaria, van a entregarle al adulto mayor y el adulto mayor va a pasar como sucede siempre, haciendo filas para que le den el dinero que le corresponde. El adulto mayor, al recibir su pensión, va a dar una garantía. Esa garantía va a ser un inmueble de su propiedad. Y dice la ley que puede ser su habitación, su domicilio habitual, o puede ser otro. Da las dos opciones. Y habla de la propiedad. Y encontramos otro problema, compañero. Hay estudios donde los inmuebles en este país, en esta ciudad, de 10, 8 están mal. No tienen escrituras, son posesiones, han vivido generaciones del abuelo, los hijos, los nietos, y todos viven en ese domicilio. ¿Ok? Entonces, aquí hablan del contrato donde el adulto mayor solicita un dinero para, y eso es lo que dice la exposición de motivos, que tenga un mejor nivel de vida. En alguna ocasión con el maestro Barroso comentábamos, decía, es muy bueno, porque
si requiere algún tratamiento médico, pues tiene forma de obtenerlo. Sí. Pero estamos sujetos a determinados trámites que dará la institución de crédito. ¿Quiénes pueden otorgar la hipoteca inversa? Dice el sistema bancario mexicano, entendamos todos los bancos, entidades financieras, cajas de ahorro, por ejemplo, también lo pueden hacer, y la ley habla de instituciones sociales, no dice cuáles, e instituciones públicas autorizadas para ello. Y ahí viene un problema. ¿Quién está autorizado para dar créditos? ¿Quién da esa autorización? Pues la Secretaría de Hacienda. Tendría que darles esa autorización a estas personas, a estas entidades que van a dar ese préstamo al adulto mayor para que pueda vivir. ¿Ok? ¿Cómo se otorga el contrato? Bueno, primeramente, la institución de crédito va a hacer un avalúo del inmueble. ¿Cuánto vale ese inmueble? Para sobre ese hacer la propuesta de lo que le va a prestar al adulto mayor. Este adulto mayor, como ya dijimos, debe tener 60 años cumplidos. En otros países se ha hablado de cantidad de edades de 55 años, 57 años, y una tesista que habló sobre el tema dijo: yo creo que 65 años es correcto, porque ya a los 60 años la gente está productiva actualmente, ¿no? La cantidad que recibe el adulto mayor debe ser suficiente para sufragar sus necesidades. La ley, como leímos en la definición, nos dice puede ser en una sola exhibición o en parcialidades. Yo considero que debe ser siempre en parcialidades, porque si recibe el adulto mayor una cantidad importante, porque le va a prestar la institución de crédito hasta el 70% de su valor. Imagínense si el adulto mayor tiene una casa que vale 4 millones de pesos, bueno, pues va a recibir pues casi 3 millones de pesos y el dinero lo va a gastar. Y no le va a servir para vivir. El chiste es que fueran prestaciones periódicas para ajustar su forma de vida. Como ya les dije, únicamente adultos mayores de 60 años. También el beneficiario puede ser su cónyuge, su concubina o su concubinario. Pero deben ser de la misma edad, más de 60 años. ¿Por qué el legislador pensó esto? Pues imagínense un adulto mayor que contrajo nupcias con una mujer de 40 años, dice que sea la beneficiaria, pues entonces es un contrato que no va a servir para el objeto. Y el objeto de la reforma, ese objeto, esa exposición de motivos de la ley, nos dice que es para que el adulto mayor viva decorosamente. Puede solicitar el adulto mayor
dice la ley, podrá solicitar que el dinero que se reciba se afecte a un fideicomiso. Será la Secretaría de Desarrollo Social quien haga todo este fideicomiso y le entregue su dinero y todo esto, o bien recibirlo. Eso es una opción que puede tener el adulto mayor. Viene un tema: la muerte. Todos están muy contentos, está recibiendo la pensión el adulto mayor, pero la muerte, como lo hemos comentado en muchas clases, desencadena una serie de circunstancias difíciles, porque la muerte del beneficiario de la pensión, para que lo entendamos así, va a tener como consecuencia que termine el contrato. Y esto quiere decir que tendrán que pagar. ¿Y quién lo va a pagar? ¿El difunto? Pues no. Y entonces la ley dice, lo pagarán sus herederos. ¿Quiénes pagarán esa deuda? Dice los herederos. Y esto es un gravísimo problema para que se otorguen las hipotecas inversas. ¿Quiénes son los herederos del adulto mayor? Puede ser su cónyuge, pueden ser sus hijos, pueden ser sus nietos. Este problema es uno de los principales motivos por los cuales esta reforma no ha prosperado. ¿Quién lo va a pagar? Porque los herederos pueden ser muchos. Piensen ustedes que esto creo que no pasa en esta sociedad mexicana. Hay personas que tienen hijos por varios lados y a todos los registraron y hasta con el mismo nombre para que no se les olvide. No, para que no se confunda, vamos a poner el mismo nombre. ¿Quiénes son los herederos? Platicando con el doctor García Villegas sobre el tema, que escribió un libro antes de la reforma, que eso es una virtud del doctor, que le inquietó muchísimo el tema y tiene un pequeño libro escrito sobre la hipoteca inversa, cómo la veía él en el extranjero y cómo pensaba que fuera aquí. Pues aquí fue distinto. Y el doctor García Villegas nos decía en una de las pláticas, en una entrevista que le dio a Pilar Rodríguez para su tesis profesional, le dijo, pues que lo arreglen con un testamento. ¿Y quién los va a pagar todo eso? Volviendo al fideicomiso, ¿quién va a tener el costo de la administración del fideicomiso? El adulto mayor. ¿Sí me entienden? El adulto mayor en su vida puede llevar a cabo pagos a cuenta de lo que ha recibido y de lo que se ha amortizado, porque lo que recibe, obviamente, tiene que producir un interés. Para eso se lo dan a las instituciones de crédito. ¿Ok? Para eso se lo dan. Siguiendo las reglas de la hipoteca general, pues el deudor hipotecario continúa con la posesión del bien.
En este caso, el adulto mayor va a habitar vitaliciamente su inmueble. ¿Tendrá derecho el adulto mayor a arrendar su inmueble? Si tiene la posesión, sí, ¿verdad? Si es el dueño, sí. Pero como ya lo afectó con un derecho real. Acuérdense que la hipoteca es un derecho real. ¿Sí? Que constituyo y yo le digo, con esto bien inmueble, voy a pagar la obligación principal. Necesitará siempre la autorización de la institución de crédito o la institución social que le dé el préstamo para poder arrendar. Y entonces el adulto mayor va a vivir en mejores condiciones, porque si tiene su pensión de jubilación, que no le alcanza para nada, también recibirá periódicamente la cantidad que pacte con el banco, y a lo mejor podrá recibir su renta. Entonces iba a vivir decorosamente y al adulto mayor lo van a querer todos, porque va a tener forma de sufragar las salidas de los domingos, las comidas y todo eso, va a ser muy querido. Fíjense, los intereses de ese contrato de hipoteca inversa deben mediar entre la tasa TIE y la tasa ordinaria que se está cobrando para créditos hipotecarios normales, que se va a ir generando mes a mes. No es gratis. Y eso lo van a tener que pagar, entre comillas, los herederos del adulto mayor. Como les dije, el adulto mayor tendrá que pagar sus beneficiarios, que serían sus herederos, quienes, y les repito, imagínense si nuestra legislación nos da la posibilidad de que exista la acción de petición de herencia que dura 10 años, caduca el derecho para hacer una acción de petición de herencia, y un hijo que reconocimos que ya se nos olvidó, de repente pide un reconocimiento de petición de herencia y el inmueble ya está saliendo de la propiedad. Son problemas prácticos muy difíciles, porque podría ser revocable lo que sucediera, ¿no? Ya se murió el adulto mayor, ya se murió el beneficiario y eso desencadena, por eso se llama inversa, la obligación de pago. ¿Ok? Y la ley dice, en 30 días, después del fallecimiento del adulto mayor, se tendrá por caducado el derecho de los herederos para pagar.
30 días. De acuerdo a las costumbres mexicanas, creo que todavía hacen el rezo de 9 días y luego la misa de los 30 días, ¿no? Todavía no pasa el duelo. ¿Y quién va a pagar? No hay ni quien pague las cenas de las personas que van al rosario. Fíjense qué grave, ¿no? Y lo considero muy grave porque entonces la institución de crédito se va a convertir en una inmobiliaria. Porque según la ley dice, se lo va a adjudicar. Y yo me pregunto, ¿la adjudicación será ipso iure? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sería un procedimiento sumarísimo de remate? Yo creo que sería violatorio de derechos humanos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? O sea, 30 días, y en 30 días si no me dijiste nada, la gente no lee. Las personas no informan de cómo están las situaciones económicas. Entonces, la institución de crédito se adjudica el inmueble o bien lo saca a remate. Obviamente no dice qué procedimiento. Desde mi punto de vista como litigante debe de observarse las disposiciones para el juicio especial hipotecario que marca el Código de Procedimientos Civiles. Y allí tendría que el banco que saber y determinar a quién va a demandar. Tendría que denunciar la sucesión. Porque ¿quién va a representar al difunto? ¿Qué tal que ya había pagado? ¿Qué tal que había dado a cuenta? Forzosamente. Entonces, esa es otra crítica que yo hago a esta reforma. O sea, voy a rematar un bien inmueble, un derecho real, sin que sepamos quiénes son los herederos. Obviamente, no está tan sencillo y tendrían que denunciar la sucesión intestada o bien testamentaria del adulto mayor que falleció o bien de sus beneficiarios. Ahora, otro problema sobre el pago. Generalmente, pues, si el señor fue divorciado, tuvo hijos, se volvió a casar y a la segunda esposa la nombra beneficiaria. Con la segunda esposa no tiene hijos. ¿Ustedes creen que los herederos del adulto mayor van a pagar la deuda del dinero que recibió la beneficiaria? ¿Verdad que no? O sea, todo el mundo dice, no, ¿cómo? ¿Se le quitó el lugar a mi mamá? Fíjense qué complicado está ahí. Qué complicado está el contrato. Dijimos que este contrato se extingue cuando fallezca el adulto mayor, cuando fallezca el cónyuge, la concubina, concubinario, que sean nombrados como beneficiarios, cuando se extingue el capital pactado. ¿Qué quiere decir?
no pueden prestarle al adulto mayor menos del 70% del valor del inmueble. Ese avalúo lo tendrá que pagar la institución de crédito. Pero ya se agotó. Atendiendo al pacta sunt servanda, dijimos que lo que más te alcanza para que yo te preste es tanto. Si se agota el capital, pues se acabó el contrato, ¿no? Ahora hay que pagarlo. Y lo tendrá que pagar el adulto mayor, propietario del inmueble, si es que vive. ¿Sí? El tema de, como ya se los dije, de los herederos del adulto mayor, pues es un problema grave, porque de repente se van a ver en la necesidad de pagar una deuda que ellos no adquirieron, pero tienen que salvar el bien familiar si ellos así lo deciden. Es tan compleja esta reforma, y yo considero que tan mal pensada, porque si nosotros atendemos a la clasificación del contrato de hipoteca en general, entenderemos que es un contrato bilateral. ¿Sí? Va a haber derechos y obligaciones para las partes. Oneroso, sí. Accesorio. Y ahí viene el primer problema. Accesorio de uno principal. Y aquí la reforma la inserta como si fuera un contrato principal. Hemos platicado con diversos maestros y los que nos interesa este tema, que la reforma debió haber sido al contrato de mutuo. Ustedes saben que el contrato de mutuo es un préstamo y que tienes la obligación de devolver el bien que recibiste. Que esto sería. Y no es así en el contrato de hipoteca inversa. Posteriormente, siguiendo con la clasificación del contrato general de hipoteca, decimos, es de garantía. ¿Cuáles son los contratos de garantía? La fianza, la prenda, la hipoteca. ¿Qué garantizan el cumplimiento de obligaciones de contratos principales? Luego entonces, desde nuestro punto de vista, debió de haberse insertado dentro del contrato de mutuo. Pero también tiene mucha semejanza con el contrato de renta vitalicia. Ese contrato de renta vitalicia, una de su clasificación es que se clasifica como un contrato aleatorio. Siguiendo la definición del contrato de renta vitalicia, se le transmiten dinero, bienes muebles e inmuebles a determinada persona para que ella a su vez te proporcione
una renta durante tu vida. La hipoteca inversa te van a dar prestaciones periódicas durante tu vida. Y entramos a lo aleatorio, compañeros. ¿Qué es lo aleatorio? La vida. La vida es lo aleatorio. Sin embargo, en el contrato de renta, cuando sobreviene la muerte, lo aleatorio de la muerte, en ese momento cesó la obligación del acreedor de estar pagando la pensión periódica que asumió. En el contrato de hipoteca inversa, la muerte va a determinar el pago de las cantidades recibidas más sus productos, pero aquí el beneficiario no lo va a pagar él, sino le va a dejar el problema a sus sucesores. Entonces este contrato de renta vitalicia tiene parte de mutuo con interés, ¿sí? Tiene parte de renta vitalicia, sí. Ahora imagínense una institución de crédito que dé en este país un contrato de renta de prestaciones periódicas, se va a convertir en una inmobiliaria y no ese es el objeto social de una institución de crédito. Fíjense, la primera entidad federativa que adoptó esta figura del extranjero para proteger, para darle una mejor vida al adulto mayor, fue el Estado de México. Posteriormente tenemos en otras entidades federativas. La tenemos en Jalisco, la tenemos en Guanajuato, la tenemos en Baja California y en la Ciudad de México. En el Estado de México y en la Ciudad de México se llama, como lo estamos denominando, hipoteca inversa. En las otras entidades federativas que les indiqué, se llama hipoteca pensionaria. Y aquí viene el problema. En el Estado de México, desde 2016, se hizo la reforma en el Código Civil. ¿Cuántos contratos de hipoteca inversa se han dado en esa entidad federativa? Ninguno. Jalisco, ninguno. Ciudad de México, ninguno. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a las instituciones de crédito no les interesa. No es un negocio para las instituciones de crédito. Al final, ¿quién me va a pagar? No hay quien me pague. Tengo con qué cobrarme, pero no hay quien me pague. Luego entonces no es viable.
Aquí hay una reflexión importante que consiste, y no es mi idea, yo lo confieso, es una idea de mi alumna Pilar Rodríguez, que fue mi tesista y presentó su examen de grado de licenciada con este tema, y ella hace una propuesta en su tesis. Yo se las digo y ustedes me dirán. Dice, para que no es necesario que sea atractivo para una institución de crédito. Lo que se necesita es que esta figura se incluya en el Código Civil Federal. Y que se obligue a las instituciones de crédito que ganan tanto dinero con nosotros a que por lo menos un 10% de las hipotecas que conceden las destinen a hipotecas inversas. Y me decía Pilar Rodríguez, como en las escuelas, maestro, tienen la obligación de dar determinados lugares para becas de acuerdo a su matrícula. Una buena propuesta. Pero entonces tendría que hacerse a nivel federal y darle un interés no tan alto, porque si ustedes ven tasa TIE con lo que está dando en hipoteca al 10%, pues es un interés alto. Propone que se haga un interés más razonable para que haya mayor acceso y resolver de quién va a pagar. Porque es una gran laguna que tiene la ley. ¿De quién va a pagar? Porque los herederos pueden ser muchos. Hay sucesiones que duran 20 años. Ya están por terminar y se muere otro de los herederos y a empezar otra vez. Entonces, imagínense qué delicado. Yo pienso que por eso no ha funcionado esta figura. Y estamos hablando de derecho civil y decimos, como una pregunta que les dejo a ustedes, ¿acaso se está sociabilizando el derecho civil ante la incapacidad del Estado de proporcionar al adulto mayor una vida digna? Porque las pensiones que están recibiendo los adultos mayores no alcanzan para nada. Con esto concluyo. Les doy gracias por su asistencia y espero que haya sido de su interés el tema. Muchas gracias, pues tenemos unos minutos para una sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el maestro Sámano? Vamos, acá por favor, adelante. Si vamos a pensar que un adulto mayor cumple todos los requisitos y se acerca a la institución de crédito a solicitar su hipoteca inversa, ¿la institución de crédito puede rechazarla o tiene que necesariamente dar algún argumento? La institución de crédito tiene todo el derecho, primeramente, de verificar si el inmueble va a garantizar la cantidad que recibirá el adulto mayor. O sea, y tiene todo el derecho como parte, porque estamos en contratos civiles. Entonces estamos diciendo, acuérdense, bueno, todavía no llevan obligaciones en contratación actual, pero dicen, la libertad de contratar. Tengo como parte, tengo la libertad
de contratar con quien yo quiera bajo las condiciones que yo quiera. Porque acuérdense que cuando uno asume una obligación, limita su libertad. ¿Por qué? Porque ya no un compromiso, ya tiene uno que cumplir. ¿Ok? Sí te pueden rechazar. ¿Alguna pregunta más, por favor? Cuando el adulto mayor el que se queda con la posesión del inmueble, si llegase él a arrendarlo, fallece el adulto mayor, ¿no también sería un problema para la institución financiera? Ahora tiene que lidiar con los inquilinos. Sí, recordarás que cuando estábamos en ese punto, claramente les dije, sí se puede arrendar, siempre y cuando tengas el permiso de la institución de crédito. Te puede limitar, porque acabas de tocar un punto importante. ¿Qué tal que hago un contrato de arrendamiento por más de 6 años y lo inscribo en el registro público y a ver, sácalo? O sea, son importantes aristas. ¿Ok? ¿Una pregunta más? ¿Alguien más? En realidad, este contrato de hipoteca inversa ¿sí es beneficioso para el adulto mayor? En otros países, Alejandro, ha funcionado. Ha funcionado porque hay condiciones de vida importantes, tienen una buena pensión, es otra circunstancia de vida. Yo creo que para el mexicano, para México no va a funcionar. No funciona. Maestro, ¿no cree que al momento de introducir al Código Civil Federal y obligar a las instituciones financieras a un cierto porcentaje de las hipotecas que totalizan en una hipoteca inversa, estaría asemejándose un poquito más a la figura de la comentada, porque en nuestra isla, hipoteca social? Pues para allá va. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo con esto. ¿Qué se está socializando el derecho civil? ¿Qué vamos a dejar a un lado el pacta sunt servanda? O sea, pero esa es una propuesta para intentar hacerla funcionar, porque sí hay muchos adultos mayores que no tienen ni para sus medicinas. Recibí a una señora en esta semana donde me comentaba que ella recibe 2,000 pesos de pensión. ¿Cómo puede vivir con eso? Entonces, por ahí debe ser, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, está un tanto sociabilidad ante la incapacidad del Estado de dar pensiones justas. Por cuestiones de tiempo, nada más una pregunta. Creo que el compañero levantó la mano primero, por favor. Pero súper rápido, dentro del plazo son 30 días, ¿no? La gente cuando acepta herencias, las acepta pensando que va a recibir, ¿no? Y no se da cuenta, no hay como la investigación antes de eso, si un inmueble tiene o no tiene una hipoteca. Dentro de la legislación, ¿habrá contemplado un aviso para los herederos antes de aceptar la herencia para saber si ese bien tiene o no tiene una hipoteca? Sabemos, bueno, que está el registro civil y puede ser, ¿no? Pero la gente en práctica no hace la investigación antes de aceptar una herencia. Entonces, si alguien cree aceptar una herencia y al final se da cuenta que la acepta y esa tiene una hipoteca inversa, está adquiriendo una deuda, ¿no? Sin saber. Bueno, pues el recibir una herencia es aceptar los derechos y obligaciones del difunto. Entonces, si tú la aceptas, pues obviamente tendrás que asumir las obligaciones que haya adquirido el difunto, el de cuyo. Sí, Odín. Una solución a quién paga no podría ser que los herederos que designe la persona mayor sean parte del contrato. Puedes obligar a un tercero. Bueno, que él se obligue en el contrato también. Pues yo creo que nadie se obligaría. Porque acá va a decir el compañero, todo el mundo quiere recibir, pero nadie quiere poner. Quien ha llevado una sucesión bien sabe que la gente no quiere pagar ni los oficios al archivo judicial.
Agradecemos nuevamente al maestro Samuel Bonilla, le damos un reconocimiento, se lo voy a leer. La Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento al maestro Rafael Samuel Bonilla por su destacada participación como ponente en la conferencia Contrato de Hipoteca Inversa, disertada el día 6 de octubre de 2018 en el auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Por mi gracia la habrá escrito, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre del 2018. Maestro, muchas gracias. Inmediatamente ahorita a las 9 de la mañana tenemos la conferencia en secuencia